Good morning, everyone. I'd like to greet you all. Senator Donia Seabra, the president of this panel right now, and of course, legislator Soraya Cantos, prosecutor, and all friends and colleagues from Brazil, and from every corner from Brazil. Thank you so much for your attention. By the way, I'd like to greet Benedita da Silva, the legislator, my greetings for her, and we'd like to greet our host, the president of P20, Artur Lira. Friends, let's think today about the topic that puts us together here, which is about the construction of a fair, just, and sustainable world. And we are debating in our chambers, in our parliaments, holding discussions in order to carry this out. Well, we see history, statistic figures, and we see how our parliaments are set in terms of men and women. In order to have a sustainable and fair, just world, we need to have a parity and equalitarianism in each position we hold in these chambers, the ones that we represent for the people. And the cross-cutting way, in a vertical way, in order to achieve a better world for women and children. Let me present the case of Mexico. In Mexico, we are a democratic republic, a representative. Somos federales y está dividido en tres poderes de la Unión, el legislativo, el ejecutivo y judicial, como muchos de los países aquí presentes del G20. El poder legislativo es bicameral, integrado de manera paritaria. En la Cámara de Diputados tenemos 500 espacios, de los cuales están en paridad, son 250 corresponden a mujeres y 250 a hombres. Nos hemos autonombrado la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. En el Senado de la República está integrado por 128 senadoras y senadores, de los cuales el 50% también son mujeres. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, the Supreme Court of Justice for the nation, the top authority for justice, is headed by a woman. A woman is the head of this court. She has responsable de emitir sentencias and resolve controversies in electoral matters. It also is headed by a woman. And the electoral national institution, an autonomous body, organizes all the electoral process in the country. Then again, it's presided by a woman. The Bank of Mexico, an autonomous body that it drives the monetary policy, is presided, headed by a woman then again. The National Human Rights Institution, which is there to watch and reinforce human rights, is also headed by a woman. Out of 300 federation entities that make up our republic, 13 of them are headed by women. In the executive power, we have the paritary cabinet. In the paritary cabinet, we have a number of ministries, secretaries, public education, safety, you name it, citizen protection, culture, economy, environment, and natural resources, foreign relationships, yes, all that headed by women, the minister of women. Since June the 2nd, we greet women, and we are happy about women because for the first time in Mexico, in its history, Dr. Claudia Sheinbaum Pardo was elected as president. Well, how did you come to this point in Mexico? Well, I'll briefly try to describe it to you. 1953, well, we recognized the rights for women to vote. In 1993, we adopted affirmative action campaigns driven by militant women like Mara Garcia, my dear struggler here, who helped us so much since the 90s. She's been
struggling for equality. And we had these affirmative actions initially, and we achieved some 30%. It was the beginning. It was not easy at all. The struggle took place within the core of parties. Because why? Because the parties, they are the ones that postulate all that. But the women have taken the initiative of bringing this proposal to the parties. Of course, it was like a revolution that took place. Y en ese sentido, seguimos luchando las mujeres al interior de nuestros institutos políticos. Aquí tenemos a la que era presidenta de uno. Ella no tuvo problema en adoptar esas cuotas, pero no así en otros institutos. Pero lo logramos con una lucha continua, permanente e inalcanzable. En 1996 se lograron que esas acciones afirmativas que empezaron en los partidos como algo podrá ser, ¿verdad? Como podría, como decir, como si fuera optativo de los partidos, pero en el 1996 ya se hicieron candidaturas ya más, vamos a decir, estuvieron ya incluidas en las leyes electorales, ya era obligatorio. En el 2002 era, hasta el 2012, cuando se hizo la cuota, se volvió obligatorio el 30%, porque había todavía lucha interna, unos sí lo adoptaron, otros no, entonces tuvimos que cambiar las leyes para que los partidos que no cumplieran con el precepto del 30% podían perder hasta su registro. Entonces, lógico que esto cambió y las mujeres tuvimos la cuota. 6 años después, en el 2008, se modificó el Código Electoral para aumentar al 40%. Y esta cuota, pues, fue también muy benigna para la participación política de las mujeres. En el 2014, en medio de un conjunto de reformas del Estado, hubo una negociación por parte de las mujeres, de todas las que estaban. Me tocó ser senadora de la República, Amalia también estaba, por supuesto, en la política, y ahí se hizo una negociación de que con la mayoría de los hombres. Eran las reformas se le llamaban reformas estructurales, era la reforma educativa, la reforma financiera, la reforma a la energía, y las mujeres de todos los partidos les dijimos con mucha claridad, sí a las reformas, pero también la reforma para la paridad constitucional. Y así se logró la paridad constitucional con una negociación muy clara, con ellos muy transparente, muy puesta sobre la mesa, y tuvimos la paridad constitucional para los cargos de elección. Así fue como incorporamos el principio de paridad de la Constitución. En el 2019 se realizó otra reforma constitucional para que hubiera paridad en todo. 3 órdenes de gobierno, paridad en todo, paridad en todos los gabinetes, en todas las partes la mujer tenía que estar presente. Con la paridad consagrada en la Constitución se profundizó en una reforma más reciente realizada en mayo del 2023, estableciendo que la misma Constitución, la prohibición para que ninguna persona agresora por violencia familiar, sexual o deudora alimentaria pueda ocupar cargos de representación popular ni desempeñarse como funcionario público. Esta reforma la bautizamos como la 3 de 3. Entonces, esta reforma ha sido muy polémica, porque imagínense que ningún agresor, ninguna persona agresora pueda ni siquiera entrar a barrer o abrir una puerta en ninguna orden de gobierno. Entonces, o deudor alimentario, que hay muchos por todos lados. Entonces, esto vino a cambiar también la forma, es cómo contrarrestar la violencia política contra las mujeres. Porque pareciera que a manera que vamos avanzando en términos del poder, de ejercicio del poder, también va avanzando la violencia política contra las mujeres. Es decir, hay un rechazo, hay una resistencia a compartir el poder. Derivado de estas reformas y ante mayor participación de la mujer en la vida pública, como ya lo dije, ha aumentado también la violencia. Como ello han sido necesarias otro tipo de reformas de violencia política contra las mujeres en razón de género para definir leyes penales, electorales y también leyes para la violencia digital. También hay muchísima, ya lo hemos tocado en esta mesa, la violencia digital, y ataca muchísimo y especialmente a las mujeres políticas. Las legisladoras en conjunto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, diseñamos un procedimiento especial para sancionar y resolver en materia rápida los casos en los que de la denuncia por violencia política contra las mujeres, estableciendo sanciones severas como la pérdida del registro de la candidatura del agresor y de su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. El tribunal, la participación del Tribunal Electoral, hay que decirlo, ha sido fundamental en la contribución para fortalecer la igualdad sustantiva a través de sus sentencias. Así que es importante que todas busquen también a sus tribunales para que hagan una sinergia, un trabajo en conjunto para poder estar mejor en política y asegurar la protección de las víctimas de violencia política de género, porque son los tribunales quienes dictan las sentencias. Estas sentencias obligaron a los partidos políticos a aplicar sin excepción la paridad en sus estatutos internos, además para evitar que los partidos enviaran a mujeres a competir en distritos electorales perdidos. ¿Dónde han escuchado eso? Yo pregunto, en todas partes. Mandan a las mujeres, los partidos, a distritos perdidos, que luego finalmente son ellos los que, los hombres muchas veces se postulan, o la mayoría de las veces, en distritos ganados. Entonces, todos estos distritos de alto nivel de competitividad, que muchas veces son los que buscan los hombres, en lugares, vamos a decir, para que las mujeres tengan la posibilidad real de ganar, el tribunal se encarga también de juzgar eso, igualmente el Instituto Nacional Electoral, para poder obligar a los partidos a que las mujeres vayan a lugares que puedan ganar. Además, para que las mujeres alcancen su desarrollo político, social y económico, México está en proceso de aprobar una reforma para crear el Sistema Nacional de Cuidados, que propone un conjunto de acciones orientadas a redistribuir el trabajo doméstico y crear condiciones para acceder al trabajo remunerado y desarrollo profesional. Honorables presidentas, honorables amigas, honorables diputadas, senadoras, la paridad y la participación política de las mujeres en la vida pública del país no es solo conquistar cargos, se trata de también qué hacemos con esos cargos para eliminar la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades. Superar los obstáculos ha sido posible con la lucha permanente y sin cuartel del activismo, la resiliencia y solidaridad de las mujeres en todos los ámbitos, en el impulso de las mejores prácticas y, por supuesto, la denuncia de los abusos. La participación de las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisión no es una concesión, es un derecho. Y las mujeres en México representamos el 52% de la población y lo hemos hecho valer en todos los sentidos. La Agenda 2030, en su objetivo 5, como todas sabemos, nos combina a lograr una igualdad entre los géneros, pero también la Agenda 20 también dicta muchos otros objetivos que tienen que ver con el desarrollo de todas nosotras y de nuestra inclusión social en nuestras sociedades. La paridad y la igualdad, para que sean consistentes, no pueden ser entendidas como acciones afirmativas enmarcadas en leyes secundarias. Deben de ser dimensionadas como una garantía constitucional que reforme la estructura del Estado. Primero leyes secundarias, luego la Constitución. Así es como se logra de la mejor forma. La agenda de igualdad sustantiva debe de ser prioritaria y transversal en nuestros parlamentos. En México, las legisladoras de todas las fuerzas políticas creamos un grupo plural de todos los partidos al interior para estar buscando una mejora continua para las mujeres. Aún enfrentamos barreras que deben de ser derribadas. Las violencias, los feminicidios, la brecha salarial, la construcción de políticas públicas sin perspectiva de género y la carencia de espacios seguros e igualitarios. Pero la lucha continúa, compañeras. No podemos claudicar, porque la igualdad transversal significa las mujeres empoderadas siempre y las mujeres empoderadas en todo lugar. Para todas las mujeres, ni más ni menos, simplemente iguales. Es cuanto. Muchas gracias.